ya transmitiendo por YouTube Premium, YouTube Live, perdón. Premium, se me mezclan los nombres. Es Premium también, pero es Live. Bueno, muy bien. Comenzamos entonces. ¿Ya estamos transmitiendo? Bien, no se ve mucho ahí atrás, pero yo empiezo con cosita a cortarme el micrófono. Bueno, comenzamos entonces. Comenzamos con esta palabra que Dios nos quiere hablar. A ver, ¿con qué salmo comenzamos la reunión de hoy? 142. ¿Y por qué comenzamos con ese salmo? ¿Quién lo escribió? David. Muy bien, Miguel, estás ahí afilado, Miguel. Vamos, Miguel. Se sacó un 10, Miguel, en el instituto. Lo voy a deschavar. Bueno, a ver, sí, comenzamos con un salmo, el Salmo 142, que fue un salmo que escribió David cuando estaba en un lugar. ¿En qué lugar estaba David? En la cueva de Adulán. Estaba en la cueva de Adulán, estaba siendo perseguido por justamente el rey Saúl, ¿no? Con todo su ejército. Y el salmo ese nos muestra justamente ese estado de ánimo perturbado, esa depresión, esa situación de intranquilidad, pero en ese momento también alzó sus ojos y se dio cuenta de que Dios estaba en control de todo. Ahora, para hacer un poquito de una introducción y recordar un poquito lo que estuvimos hablando la semana pasada. La semana pasada hablamos de Gedeón, y cómo Dios eligió una persona insignificante, sin atributos naturales, para salvar a toda una nación. Dijimos de que Dios no necesita nuestra ayuda. A veces nosotros lo queremos ayudar y lo estamos estorbando a Dios. Dios no necesita nuestra fuerza ni nuestras capacidades, necesita que lo obedezcamos, que le creamos y que sigamos hacia adelante, ¿no? La semana pasada vimos cómo Dios, de la mano de Gedeón, con un ejército de 300 personas, derrotó a un ejército de 12.000 guerreros entrenados, esos amalecitas con sus carros de guerra, con solo 300, ¿no? Pero ese ejército de 300, eran un ejército donde, dijimos la semana pasada, no había lugar para los cobardes, porque fue un ejército que en principio eran 32.000, pero Dios fue librando, sacando cantidad hasta que llegaron a ser los 300, ¿no? No había lugar para los cobardes, para los miedosos, para aquellos que no se confiaban y no estaban dispuestos a caminar por fe, caminaban solamente por lo que veían. No había lugar para los perezosos, no había lugar para aquellos que estaban enfocados en sus necesidades personales. Por eso aquellos que se arrodillaron para beber el agua fueron eliminados y quedaron solamente esos 300 alertas, esos 300 que estaban dispuestos a ser parte de ese ejército de Dios. Porque entendemos que Dios está formando un ejército, que Dios está formando personas que le crean y estén dispuestos a ser parte de la reforma que se está llevando a cabo hoy en día. De la reforma de volver a la forma original, de volver a mostrar ese verdadero evangelio que se ha distorsionado. Ese evangelio que le falta esa cruz, que es la cruz de la salvación, de la cruz de nuestro Señor, ¿no? Por eso entendemos que siempre Dios está buscando. Y hoy quiero hablar justamente de la cueva de Adulán, que es una continuación de esto que estuve hablando la semana pasada con los 300 de Gedeón. Esos 300 que Dios eligió, de personas insignificantes, sin capacidades, pero Dios los capacitó y generó una liberación. Acá vemos otro cuadro, una persona, un líder con problemas también de depresión, que estaba, que iba, que venía, que estaba firme en Dios, pero no dejaba de ser movido por las situaciones adversas que se iban viviendo, que era David, escondido en una cueva. ¿Cuántas veces nos hemos escondido en una cueva?
¿Cuántas veces hemos estado en esa situación que parece que no hay luz? Que parece de que no hay salida y nos metemos en esa cueva, ¿no? En esa cueva, un David que había esperado 15 años y todavía no había aparecido, él había sido ungido para rey, pero todavía no había ni miras de eso, y aparece este David en esta cueva, ¿no? Perseguido por Saúl. Es interesante que el significado de Adulán, ¿cuál es el significado de la palabra Adulán? Es elogiar inmerecidamente a una persona. Es de ahí de donde viene adulador. ¿Vieron la palabra adulador? Es cuando vos elogiás inmerecidamente a una persona. David estaba metido ahí adentro. En ese lugar, lógicamente que Dios había preparado ese lugar para que él esté ahí adentro, en esa cueva, y vamos a ir entendiendo por qué también esta cueva tiene este significado que no es casualidad, ¿no? Pero vamos a leer 1 Samuel 22 a partir del versículo 1, a ver qué nos dice. Dice entonces David salió de Gat y escapó, ven la situación en la que estaba él, escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él. Seguramente quería estar solo ahí, él se fue y dice: yo me meto acá en esta cueva, no quiero ver a nadie, pero ya los hermanos, los parientes se unieron a él, y luego comenzaron a llegar más. Comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas, otros que estaban endeudados y otros que simplemente estaban descontentos. En el original dice amargados. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres, 100 más que Gedeón. De estos 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa, a Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite a mi padre y a mi madre que vivan acá contigo hasta que sepa, recuerda esta palabra, hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día el profeta Gad dijo a David: deja la fortaleza, vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue a Judá, al bosque de Caret. Muy bien, acá tenemos el panorama de un guerrero, de un rey, de una persona con promesa, con llamado, metido dentro de una cueva. Metido dentro de una cueva, siendo perseguido, viviendo una situación adversa. Pero hay varios principios que nos muestran acá que los tenemos que tratar de aplicar en nuestras vidas, ¿no? La cueva de Adulán. La cueva de Adulán nos muestra nuevamente la formación de un ejército que Dios estaba formando en esa situación adversa, ¿no? Ese ejército estaba ni más ni menos con personas con problemas, con personas endeudadas, con personas amargadas, tristes, tal vez con depresión. Fíjense las personas que Dios estaba eligiendo para generar un ejército, ¿no? Personas que estaban ahí. Dice la historia que era probable que Saúl había puesto un yugo muy grande de cosas para pagar, por eso muchos estaban ahí. Ahora, la realidad es que estaban ahí, y la realidad es que estaban con ese líder y estaban siendo formados y trabajados por Dios, porque desde ahí iba a salir un ejército que iba realmente a liderar y a conquistar lo que Dios ya había llamado que ellos tenían que conquistar. Pero eran personas dispuestas a seguir a su líder, eso no hay duda, ¿no? Eran personas dispuestas a seguir a su líder David, aunque esté David en esa cueva de Adulán en vez de un palacio. No lo estaban siguiendo en un palacio, no, estaba metido en una cueva, y esas personas sabían que David tenía un llamado.
aunque ahora circunstancialmente estaba en una cueva. Es interesante porque acá hay una simbología también con Cristo, ¿no? Cristo que no nació en un mesón, sino en un pesebre, pero hubo personas que estuvieron dispuestos a seguirlo. Hubo personas que estuvieron dispuestas a seguir a ese carpintero, a esa persona que a veces se desconfiaba de que sería el ungido de Dios que venía a rescatar a Israel. Bueno, acá vemos lo mismo, estas personas que estaban dispuestas a seguir a ese líder, ¿no? Y qué importante entender esto, ¿no? Porque si bien nosotros como pastores somos los líderes de ustedes, porque nosotros velamos por cada uno de ustedes. Yo no sé si ustedes lo saben, pero el pastor es el que rinde cuenta, dice la palabra, por cada una de las personas que Dios va poniendo en el camino. Por eso velamos, oramos, estamos atentos, tratando de cubrirlos, de protegerlos. Esa es nuestra función, porque nosotros vamos a rendir cuenta delante de Dios por cada una de las personas que Dios va poniendo a nuestro camino. Ahora, si bien entendemos de que un pastor es un líder, el líder por excelencia es Cristo, ¿no? El líder por excelencia es Cristo y es a quien seguimos y es por quien vivimos y es por quien continuamos. No es un hombre físico, sino Él es el que nos llama y el que nuevamente está siempre para que nosotros podamos mirarlo a Él y de esa manera tener siempre fuerzas para continuar. Ahora nos muestra también que David, que había sido elegido por Dios para reinar, porque había algo en él. Y hoy Facundo justo lo dijo cuando compartía la generosidad. Era una persona que, ¿qué tenía? A ver, era conforme al corazón de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué es interesante, ¿no? Esto que dice conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué David era conforme al corazón de Dios? La respuesta es muy sencilla, pero muy profunda y es media difícil a veces de aplicar. Simplemente porque David hacía lo que Dios quería. A ver, ¿qué es ser conforme al corazón de Dios? Pues a veces muy místicos, conforme al corazón de Dios, porque no se va al tercer cielo orando y tiene los dones. No. ¿Qué era lo que hacía David? Hacía lo que Dios quería. Eso era el ser conforme al corazón de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a leer de vuelta lo que acabamos de leer ahí en el versículo 3. Fíjense, estamos en 1 Samuel 22, 3. Dice, después David, cuando estaba en la cueva de Adulán, que vinieron los padres, David no quería ponerlos en riesgo a los padres. Entonces, ¿qué dice? Después dice, David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey, fíjense que le pidió al rey, por favor, permite a mi padre y a mi madre que vivan aquí contigo hasta que sepa. Fíjense, esa palabra es clave, hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Es decir, que David no se iba a mover y no iba a hacer nada hasta que Dios no le confirme lo que Dios tenía pensado para él. Por eso dice el versículo 4, así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza, ahí esperando que Dios le diga qué tenía que hacer. Hasta que un día, versículo 5, hasta que un día el profeta Gad le dijo a David, ahora sí, deja la fortaleza. Deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue a Judá al bosque de Jared. Acá entendemos justamente este corazón, el corazón de David, que era una persona que estaba dispuesto a no moverse hasta que Dios le muestre qué era lo que él había diseñado para él. Era una persona que Dios le había mostrado, una persona que decía, no, si Dios no me confirma lo que tengo que hacer, yo de acá no me muevo. No es que iba a ser movido por las influencias del entorno. No es que iba a ser movido por las influencias internas. No es que iba a ser movido
por las conveniencias. Bueno, a ver, ¿qué me conviene? No se trata de lo que conviene, se trata de lo que Dios quiere para vos. Se trata de poder entender el querer de Dios y caminar ahí. Eso es ser conforme al corazón de Dios. Veamos Hechos de los Apóstoles, ahí el capítulo 13, versículo 22. ¿Venimos bien? Sí. Estoy estrenando un mate listo que me regaló mi esposa para el Día del Padre. Así que, bueno, muy bien. No trajeron el mate, tanto frío que hace acá. El pastor los deja tomar mate, no hay ningún problema. Bueno, Hechos 13:22, miren lo que dice. Dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Un hombre de quien dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Y pegado dice lo que significa. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Por eso su nombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Y versículo 23, y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Y acá vemos justamente a este David, a esta persona que Dios eligió conforme a su corazón, porque iba a poder llevar a cabo lo que Dios quería hacer. ¿Cómo estamos? Somos personas que podemos decir, yo soy o quiero ser esa persona que Dios le dice algo y lo hace. Yo los animo a que podamos meditar en nosotros mismos. Porque venimos hablando, la semana pasada hablamos de Gedeón, acá estamos hablando de la cueva de Adulán, estamos hablando de que Dios no necesita nuestras capacidades, no necesita nuestra fortaleza, no necesita nuestra sabiduría, no necesita nuestro dinero. ¿Y qué necesita Dios? Y necesita que hagamos lo que Él quiere. Ahora, qué importante es poder comprender que a veces nosotros no sabemos lo que Dios quiere, porque en realidad no nos disponemos ni siquiera a poder escucharlo. Por eso hoy cuando cantábamos, les decía, traten de tener un tiempo en silencio, un tiempo contemplando a Dios, un tiempo callando las voces de alrededor. Porque a veces pretendemos que Dios nos hable, pretendemos hacer la voluntad de Dios, pero ni siquiera lo escuchamos y ni siquiera preparamos un ambiente para escucharlo. Sabemos que Dios nos puede hablar todo el tiempo, ¿no? Pero a veces es necesario estar dispuestos y disponibles para que Dios nos hable, porque esa es la efectividad de todo. Cristo cuando vino en ese estuche llamado Jesús, todo lo que hizo, lo hizo porque era lo que el Padre le mostraba hacer. No era porque tenía privilegios por ser hijo de Dios, entonces no, era lo que el Padre le mostraba hacer. Por eso Juan 6:38 dice justamente que todo lo que dice, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino del que me envió. Todo lo que he hecho, no lo he hecho por mi propia voluntad. Lo he hecho porque el Padre era el que me guiaba a hacerlo. Él es el que me envió y Él es el que me manda a hacer lo que tengo que hacer. Dios es el que nos envió a esta tierra. No somos un accidente, no somos casualidad. Dios nos envió acá para hacer su voluntad, en el lugar donde estamos. A veces la cueva de Adulán es la situación, es la familia, es el trabajo, es donde estamos. Pero donde estamos, la cueva de Adulán no es permanente, es circunstancial. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida es circunstancial. A veces no nos acordamos de eso, ¿no? Ahora, qué interesante es ver a Cristo. Qué interesante es ver a Cristo, cómo Cristo se aferraba a esa voluntad del Padre y caminaba en esa voluntad, y eso le generaba justamente una efectividad en todo lo que hacía. Y no tenía problema de quedar bien con la gente. A ver,
estén tranquilos, ustedes no tienen que quedar bien con nadie, ni con el pastor, ni con nadie. Lógicamente uno tiene que cumplir en las áreas y en las asignaciones que Dios lo ha puesto. Pero si hay alguien por quien tenemos que quedar bien es con el Padre, que es el que nos trajo, el que nos dio vida, el que nos sostiene, el que nos alimenta, el que está siempre para que nosotros podamos avanzar, ¿no? Fíjense lo que dice Hebreos 10:5 al 10. Esto vuélvalo a leer, vuélvalo a escuchar, anote. Recuerden que esto va a estar grabado. Los animamos a que pueda ser de esos hijos que meditan su palabra. Que meditan su palabra una y otra vez. Dice Hebreos 10:5, por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, le dijo a su Padre: papá, vos no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, que era lo que hacía en la ley de Moisés, ¿no? Pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Me has dado un cuerpo. No te agradaron ya las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Y luego dije, bueno, aquí estoy, oh Dios. He venido, ¿a qué? Dígalo fuerte. He venido a hacer tu voluntad. Esto Cristo lo tenía claro. Y esta es la efectividad. He venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo, versículo 8, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aunque la ley de Moisés las exige, ¿no? Es decir, Dios dijo, ya está. Me hastié de ofrendas. Me hastié de tener una relación tan limitada. Llegó el momento de la verdadera ofrenda. Llegó el momento de que el Hijo de Dios, el Cordero, realmente pueda llevar a cabo esta obra de expiación eterna. Por eso dice el versículo 9, luego dije, aquí estoy. Y nuevamente dice, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto. ¿Qué dice? Anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. El segundo pacto, el pacto de Cristo, que a través de Cristo caminamos, vivimos, respiramos, somos libres y tenemos todos los privilegios que tenemos a través de esa segunda ofrenda que fue Cristo, no de las primeras. Pues la voluntad de Dios, versículo 10, fue que el sacrificio de Jesucristo nos hiciera santo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Qué tremenda palabra de poder comprender, de poder entender que este es nuestro Dios, que ha venido a hacer su voluntad para que de esa voluntad nosotros podamos disfrutar y nosotros podamos caminar en esta libertad. Ahora, ¿quiénes son entonces aquellas personas que son aptas para ser parte del ejército de Dios? ¿Quiénes son los ungidos? ¿Quiénes son los que tienen talentos musicales? ¿Los que predican bien? ¿Quiénes son? Aquellas personas que tal vez tienen problemas, como aquellos que se unieron en la cueva de Adulán, pero están dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Aquellas personas que tal vez están endeudados, aquellas personas que tal vez están en situaciones críticas, pero están dispuestas a vivir en el querer de Dios. Aquellas personas que esta vez están amargadas, como decía la palabra. Aquellas personas que están tristes, pero que están dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Repito el significado de Adulán, que es elogiar inmerecidamente a una persona. Ahora, esta cueva de Adulán
es como estar en Cristo, donde nuestra identidad es cambiada, donde Dios ya no nos dice lo que somos en lo natural, sino lo que somos en lo espiritual. Esta cueva de Adulán es el lugar donde Dios te dice: no, vos no sos un fracasado, vos no sos una persona inapta, vos no sos un pecador, vos sos todo lo contrario a eso. En esa cueva de Adulán donde estamos, nuestra identidad es cambiada, nuestras vidas son transformadas y pasamos de ser esos que se escapan a ser aquellos conquistadores que son parte de lo que Dios está haciendo. En Cristo no hay lugar para los méritos personales, hay lugar solo para las personas imperfectas. Hay lugar solo para personas con problemas, amargadas, endeudadas, incapaces, incompletas, pero, qué lindo los pero de la palabra, pero que son hechas perfectas por el sacrificio de Cristo, pero que viven en un ámbito de gracia, en un ámbito donde disfrutamos de la plenitud del Padre por estar en Cristo. Porque no importa la cueva circunstancial que estemos viviendo, importa nuestra identidad en Cristo, importa qué somos para Dios, no lo que somos para el otro o para nosotros mismos. Nosotros nos vemos, y déjeme decirle con total seguridad de que cada uno de ustedes se ven de una manera limitada a lo que Dios los ve a ustedes. Ustedes se ven en lo natural y aplauden sus éxitos y se recriminan sus fracasos, pero Dios no los ve así. Dios los ve cubiertos por Cristo. Dios los ve como conquistadores. Dios los ve a través de esa cueva de Adulán, en la cual los elogia, en la cual dice: no, vos sí podés. No puedo. Sí podés, sí, vos podés. No, pero yo soy... No importa lo que vos sos. No me importa, es más, lo peor que hay, tranqui. Dios te elige. Dios te elige, ¿por qué? Porque es el mérito de Él. Efesios 1:22 dice que Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo. Lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia, que somos cada uno de nosotros, quedamos completos. Con Cristo, que es la cabeza, con Cristo, que es la cabeza y que es el que nos dice lo que debemos hacer, con Cristo, que es la cabeza, que es el que nos tiene que guiar en cada una de nuestras decisiones, esa iglesia, ese cuerpo que somos cada uno de nosotros, vive en un estado de plenitud, vive en el estado de gracia. Solo tenemos que hacernos una pregunta: ¿queremos hacer la voluntad de Dios realmente? Si la respuesta es sí, la cueva de Adulán se transformará en el lugar de mi transformación. Si la respuesta es sí, la cueva de Adulán en la que estamos todos se transformará en mi lugar de transformación. Si la respuesta es no, la cueva de Adulán se transformará en nuestra mortal realidad de vivir en un lugar donde el cielo no existe, de vivir en un lugar donde el cielo no existe y lo único que existe son rocas alrededor, oscuridad. Yo estoy convencido de hacer la voluntad de Dios. Y sé que soy imperfecto igual que cada uno de nosotros.
Pero qué importante es con corazones sinceros decirle: Dios, acá estoy. Acá estoy, haz de mí lo que vos quieras. Que esa cueva de Adulán realmente pueda ser ese lugar de transformación en la cual Dios pueda manifestarse y nosotros podamos representarlo verdaderamente en el lugar donde Él nos ha puesto. Vamos a orar. Papá, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque nuestra esperanza está puesta en ti. Y podemos confiar verdaderamente, Dios, que Tú eres el que ha permitido las determinadas cosas que hemos vivido y aquellas que han sido por nuestra negligencia, vos las transformás en ganancia. Padre Santo, gracias por tu paciencia, por tu perdón, porque a veces no entendemos, nos cuesta entender de que no hay un lugar mejor que es estar en tus manos, haciendo tu voluntad, siendo guiado por tu Espíritu. Padre Santo, gracias por darnos ese entendimiento y que cada día nuestra vida pueda estar enfocada en tu voz. Sabemos que vos hablás, sabemos que vos guías, que has puesto en nosotros ese tesoro para poder llevar a cabo aquello que vos has planeado para cada uno de nosotros. Señor, reconocemos nuestra imperfección natural, pero sabemos que en ti somos perfectos. Reconocemos nuestras incapacidades en lo natural, pero sabemos que somos capaces en Cristo y por el poder del Espíritu. Reconocemos que no lo podemos, pero que en ti todo lo podemos. Por eso que nuestra confianza siga creciendo en ti. Que nuestros ojos no se muevan de la realidad de estar parados y cimentados en Cristo. Que vos estés transformando nuestras vidas para que esta cueva de Adulán sea el lugar de transformación. El lugar de transformación en el cual entraron personas con problemas, endeudados y entristecidos, pero salieron guerreros. Salieron guerreros conquistadores que están decididos a ser parte de esta reforma, de esta revolución de amor que tenemos que seguir impartiendo y mostrando al verdadero Cristo, que es el Cristo que es levantado, que es exaltado sin importar las situaciones y las circunstancias. A ese Cristo que está en nuestras vidas, que es nuestra cabeza, que nosotros somos su cuerpo, su iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.